Entonces, para el B, me pide calcular la magnitud de ambos vectores. Yo lo calculo solamente para el L. La magnitud de un vector se representa de esta forma. El vector entre con doble valor absoluto, que es el módulo o la norma de un vector, y se calcula a través de la distancia, de la función distancia, que son las componentes al cuadrado en raíz. ¿Sí? Bueno, eso es súper simple, 9,2 medio, negativo, pero estar al cuadrado, y al tratarse una distancia se soluciona el problema. Entonces, bueno, tenemos, resolvemos, y esa es la respuesta. No planeo darles como las respuestas tan como en decimales, porque no viene al lugar. Bueno, para el K me dio raíz de 64 por si alguien lo quiere resolver también, pero es de la misma forma, es 4 al cuadrado, la primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado, todo bajo raíz. Respecto a la tercera, pregunta, me dice buscar un vector en la dirección C, tal que C se define por el triple del vector K menos L, y de magnitud igual a 8. Asumiendo que todos estos valores que nos están dando, el 4, el menos 3, el 7, el 4,5, negativo, el 2, son todos valores adimensionales, todos en la misma dimensión. Entonces, bueno, aquí hay diferentes formas de hacerlo. Ya tienen que reconocer una herramienta, no sé qué es, que es el vector unitario, que es normalizar el vector. Entonces, por ejemplo, yo tengo un vector de la forma A, B, C, ¿cierto? Este vector, por ejemplo, no sé, tiene... Este vector se normaliza al dividir cada una de sus componentes por la norma del vector, no sé, por el vector f. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Que la suma de sus ejes coordenados es 1. Perdón, que el módulo. De esta forma, es que yo planeo resolver esto. Entonces, mucho más simple. El vector c es el triple del k por el l, que bueno, está representado de esta forma. El triple del k, que era 4, 7 y menos 3, menos el l, menos 4,5, bla, bla, bla. Resolvemos y tengo el vector, no, el vector c, ¿ok? Por ejemplo, bueno, a ver, por ejemplo, aquí en el espacio, voy a hacerlo las coordenadas, el vector c, hacer otro color, el vector c, por ejemplo, está acá, con su respectivo y bueno, para acá. Tiene una posición en el espacio. Esta es la dirección del vector c, ¿ok? Yo no sé cuánto mide el módulo, o sea, lo puedo calcular porque tengo las componentes, pero a mí no me interesa. Simplemente me interesa que un vector que tenga la misma angulación de respecto a los tres ejes, el eje de acá también, el ángulo phi y el ángulo teta, y el ángulo de acá, no sé, más letra, phi prima, teta prima, tenga la misma dirección, la misma inclinación en ambos ejes, pero que tenga un largo particular. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? En vez de normalizar los vectores antes, lo voy a normalizar después. Y después lo voy a multiplicar por una componente, por el escalar 8. ¿Entienden lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿No? ¿Se me tiran uno que hay en el chat, por último? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es feo. Entonces tenemos el vector 16,5, 25,5, menos 11, que es la dirección. Entonces, sin resolverlo porque no me interesa, lo divido por el módulo de este vector c, ¿cierto? Cosa de que yo con todo este como bracket tengo la dirección unitaria, ¿cierto? Y lo multiplico por 8. ¿Ok? Y esto vendría siendo el vector, el vector sub c, que es el vector que me piden en la dirección, que lo dotamos por la suma, pero con la magnitud correspondiente. ¿Ok? ¿Queda alguna duda? ¿Por qué por 8? Porque al dividirlo por la norma, tengo un vector unitario, tal que la suma
de las componentes en el espacio sea de largo 1. Pero aquí me pide que tenga una magnitud de 8. Es decir, que la norma sea 8. Simplemente lo Ah, pero multiplico por pide lo... el ejercicio. Claro, sí, 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 sí. Ya, buena, Pero, buena. pero lo importante, lo que tienen que manejar es esto que está dentro de lo naranjo, que es la normalización de cualquier vector. Ujú. ¿Sí? Pero en el denominador, entonces, ¿cómo sería el número? Sería Es, es la raíz de 16,5 al cuadrado más de las componentes sumadas al cuadrado. Así. Bueno, es resuelto claramente, pero ok. no... ¿Entienden? Sí, sí, gracias. Ya, súper. Y en la D, en la D. Perfecto, ya. En la D tenemos este vector, que es el vector K, si no me equivoco, sí. Lo voy a hacer con el K nomás, porque es lo igual. Entonces lo representamos así. Reconocemos, bueno, el eje X acá, el eje de acá que no lo hice, pero es el eje Y y el eje Z, ¿cierto? Cuando me piden el ángulo que forma el vector con un semieje, es decir, con esto que voy a destacar en amarillo, ¿sí? Tengo que analizar cómo se comporta solamente en esa dirección, obviando que es una figura tridimensional y simplemente lo llevo a un plano, le quito una dimensión y lo analizo en ese movimiento, que es este de acá, chuta, que es esto, en este plano como XZ, que vendría siendo como así, todo lo que está ahí planito, ¿sí? Entonces, es la proyección. Entonces, como sabemos que el vector en el espacio tiene una coordenada 4 a partir del eje X y llega a un -3 en el Z, nosotros lo podemos llevar hacia abajo, ¿cierto? Y podemos identificar este triángulo, que con ángulo θ, de distancia 3 y 4, realmente no vamos a tomar el -3 en consideración porque estamos hablando de una distancia, una composición geométrica, de un ángulo recto, 3, 4, por 5. la, claro, este es un ángulo recto por la ortonormalidad de los ejes coordenados. Y claro, esto efectivamente es 5 porque es un trío pitagórico, ¿sí? Pero en el caso de no conocerlos de memoria, que sería súper bueno porque, como les decía, ustedes lo ponen en fracciones, dejan todo en fracciones y de alguna forma le va a salir, y lo mismo con esto, se repiten mucho las ternas, se repiten mucho las entidades notables, aparecen todo el rato. Claro, es 5, pero también podemos hacer desde la tangente. Si nosotros no conocemos esto, podemos definir la tangente del ángulo, bueno, lo que está acá, la tangente del ángulo θ como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿cierto? Podemos decir entonces que 3 sobre 4 es igual a la tangente y con su calculadora, que ahora sí pueden usar, saben perfectamente que es el arco tangente y lo pueden calcular, el ángulo 37, aproximadamente. Bueno, eso se lo pueden saltar, como decía el compañero, reconociendo que es 5 porque es un trío pitagórico, pero no solo eso, sino que también pueden saber los ángulos que corresponden a un trío pitagórico. Ya. Bueno, la parte E no lo voy a hacer porque claramente es lo mismo, a menos que alguien tenga una duda, lo podría hacer o explicarlo en el mismo vector K. Pero eso. Bueno, respecto al F, es simplemente resolver esa ecuación. No lo voy a desarrollar, pero sí les voy a explicar que em, sí se la voy a explicar. ¿Ok? Se define el coseno del ángulo de dos vectores por la suma de las componentes multiplicadas dividida en la distancia multiplicada de ambos vectores. Sí, bueno, eso tiene todo un fundamento vectorial que lo van a ver en Mate 2. De hecho, que lo podrían estar viendo, no sé, cuando empiezan a introducir los productos, los operadores vectoriales. El producto punto, el producto cruz, deberían verlo. Pero bueno, es simplemente usar esa fórmula que viene que se obvia que la conocen, no tienen que demostrarla para este curso. Entonces no creo que corresponda desarrollar. ¿Alguien tiene alguna duda con el ejercicio 5 en general? De algo, cualquier cosa, no hay problema. Yo tengo una duda con el ángulo
que se forma con los ejes. ¿Sí? El vector forma un ángulo con el eje Y, Z y X. Claro. Todo forma un ángulo. Ujú. Ese ángulo, ¿qué pasa cuando la coordenada es negativa? ¿En qué, Como a qué te de que, refieres? no sé, pues por ejemplo, ya tengo un vector Ujú. y que Ya se dime. encuentra en la coordenada, no sé, -4 en el eje X. Y con el eje X, respecto a la coordenada -4, forma un ángulo de 45. Pero con la coordenada X positiva, Entonces forma un como una cosa ángulo así. de... Sí. Ok. Y al lado izquierdo, ahí se forma un ángulo. Si con Claro, el sí, X claro. Hay negativo se forma un una ángulo. proyección acá, una proyección en ese eje, claro. Como Sí, y en ese plano. Ujú. sí, ya. El ángulo que forma con respecto al eje X. Digamos que con el eje X negativo es 45. Claro, o sea, tenéis un Pe- ángulo teta acá, alfa acá y un ángulo beta acá. Eso. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo que forma con el eje X? ¿El alfa o Mira, el beta? depende de a quién te pregunten. Acá si te fijáis nos pregunta por el semieje positivo. O sea, reconocemos que es con el de acá. Ah, nos tienen que dar esa información. Pues, por ejemplo, no nos pueden decir solamente qué forma con el Sí, mira, eje X. en general te dan la información al menos de eso. Pero por convención es como siempre al positivo del eje correspondiente. Ya, Y entonces siempre partimos como del siempre el positivo. positivo es antihorario y el negativo es horario. Vale, vale. Pero claro, ahí uno lo puede, mientras uno sea pulcro y como que diga, no sé si sus pruebas van a ser de desarrollo alternativa o alguna o mezclado, pero al menos como era, no sé, pues uno al principio de cada ejercicio dice, ok, en el caso, muchas veces pasa que uno tiene que decir, no sé, pues, se supone, o sea, no sé, pues, A tal cosa, sea esto tal cosa, o la G 10, ¿cachai? Uno toma supuestos lógicos, ¿cachai? No podéis decir que el tiempo es negativo, que la distancia es negativa, cosas que dentro de la naturaleza son posibles y tienen lógica. Y dentro de eso también, cómo estáis trabajando, tomar correferencia, ok, yo defino para acá, ¿cachai? Mientras tenga sentido físico, sentido natural, debería estar bien. Pero en general sí te dan la pregunta como, entre comillas, completa, o en especial ahora que es tan complicado evaluar, se suele evitar las ambigüedades de todas partes. Vale, vale. ¿Sí? Gracias. Súper. Bueno, ¿alguien tiene otra duda? Si no, puedo pasar al otro archivo. ¿No? Ya, súper. Bueno, el otro es esto. Espero que por lo menos lo hayan leído. Pero bueno, se los voy a leer. Se lanza verticalmente hacia arriba una pelota, que es la Yaulani ganadora, naranjo. Masa 300 gramos, velocidad inicial 12 metros por segundo hacia arriba, vamos a asumir positivo. Y al mismo tiempo se deja caer desde 9 metros de altura, en la que está acá, otra pelota más liviana, que es la Yaulani en el pasto. ¿Sí? Bueno, si se van perdiendo, les pongo nombres, pero ahí me dicen. Tiene su propia masa hasta otra altura. Entonces, ¿qué me pide construir los esquemas estroboscópicos? Básicamente todo como el battery de las herramientas que usamos en el curso. Que son los diagramas estroboscópicos, los diagramas de velocidad y de aceleración, que viene como en una parte, digámoslo así, como concentrado en un diagrama quizás. Tiene que estar dotado de un sistema de referencia. Y bueno, las gráficas y las ecuaciones vienen como un poco más separados, ¿ya? Entonces, hice esto, que se me corrió la parte de acá. Voy a correr todo esto, como por ahí. ¿Ya? Bueno, a la izquierda bueno, primero lo principal es definir un eje estroboscópico para hacer este análisis estroboscópico de posición, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es hacer una recta, que va a ser, los diagramas estroboscópicos son una dimensión. Suelen ser en longitud, en distancia la dimensión. Y bueno, aquí está el eje Y, Y, unidad metros por el sistema internacional. Y aquí tiene un valor 9 por referencial. Tienen que poner la flecha, o decir de dónde hasta dónde es positivo, pero con la flecha acá se entiende que desde acá es el 0 y para acá va el positivo.
¿sí? Tienen que dejar claro ese sistema de referencia. Como les decía, es importante ser congruente con lo que uno está trabajando. ¿Ya? Entonces, primero por tipo es más fácil que la Yaulani en el pasto. Bueno, primero tienen que diagramar la posición, ¿sí? Siempre primero es la posición. Entonces reconocemos que parte desde una altura de 9 metros y va cayendo, pero si se fijan, la posición que va ocupando salto a salto o foto, o como sea, tiene una distancia distinta, ¿sí? Después cuando hablemos de velocidad y aceleración entendemos por qué. Espero que también tengan una intuición por lo menos de por qué, y los vectores van cambiando. Pero claro, tienen que reconocer la diferencia de la no linealidad del cambio de posición. Y por el otro lado, hay que hacer el trabajo arriba y abajo de la Yaulani ganadora que va tirándose hacia arriba, ¿sí? Que la lanzan hacia arriba. ¿Ok? Parte desde acá, de esta I igual 0, o como sea. Y bueno, va con una velocidad que cada vez, bueno, no entra en velocidad todavía, pero bueno, en una posición, después tiene otra y son cada vez más cerca de la otra hasta que llega a un punto que nosotros definimos arbitrariamente que va a ser el punto de altura máxima. ¿Sí? ¿Entienden eso como altura máxima? Ya, esperamos que sí. Entonces, bueno, y lo mismo hacia abajo. Tiene una posición, después, al igual que la otra, en caída libre. Bueno, caída libre ideal, no hay roce con el aire, está todo perfecto, todo bonito. Nuevamente se va notando esta diferencia de posiciones que no es lineal, ¿sí? Entonces, bueno, yo le hice con colores acá, el naranjo es la velocidad que va a tener la pelota en cada instante, no es de tiempo, en cada instante, en cada posición. Bueno, nuevamente con la Yaulani que va cayendo, la que está en el pasto, la verde. Entendemos que desde el punto más alto se deja caer desde el vacío, este que está acá. Se deja caer desde el reposo, ¿sí? Reposo siempre es velocidad igual 0. Entonces no podemos dotarlo de un vector velocidad mayor a 0, pero es lo mismo que no hacerlo. Entonces, por eso es que no tiene vector naranjito. Después, a la siguiente posición, tiene un vector que siempre termina donde empieza la siguiente posición. ¿Ok? Y si se fijan, también va creciendo en función, o sea, no lineal, de la misma forma que lo hacía o sea, ok, va creciendo de forma lineal, pero aún así va incrementándose. Y la aceleración, que en este caso es la misma para ambos casos, que siempre es la aceleración de gravedad a lo que está sometido a esto, al menos en estos casos que se ve al curso, que es un vector que se hace del mismo tamaño, obviamente, porque es una constante en la escala que estamos trabajando. La aceleración de gravedad no es constante, tiene que ver con toda una... Pero para lo que es el curso de las dimensiones en las que estamos trabajando, en cuerpos de nuestras dimensiones humanas, es constante. ¿Ok? Bueno, para el mismo cuerpo, para el otro cuerpo, para la pelota que va subiendo y tiene que bajar, también los vectores velocidad tienen un cambio de módulo y van decreciendo en la subida y van creciendo o creciendo negativamente en la bajada. ¿Ok? Los que están arriba en la altura máxima, la altura máxima siempre va a ser un sinónimo de velocidad cero, al menos en esa dimensión de que llega a la altura máxima, obviamente. En un movimiento parabólico no hay velocidad cero, pero sí en esa dimensión. Y bueno, nuevamente el vector aceleración sí es constante en cada fase. Es importante que en estos diagramas estroboscópicos, con todos los diagramas de velocidad y aceleración, cada imagen de cada cuerpo tenga sus vectores. Obviamente los que están en reposo no tienen vector velocidad, pero deberían tener, no sé, una cabecita de flecha. Pero eso, ¿entienden bien cómo construirlos? ¿Entienden bien qué significa o alguna duda de por qué tienen estas longitudes, los vectores, etcétera? ¿No? Bueno, notar que estos vectores tienen igual longitud, bueno, intenta hacerlo igual longitud, y estos están entre comillas a la misma altura, ¿ok? Eso es importante reconocer de los movimientos, que los tiempos de vuelo que después se van a ver, otros tipos de lanzamiento, hay que reconocer cómo se comportan en ciertos instantes. Ya, entonces, a raíz de eso, bueno, dudas, me interrumpen nomás, ¿ya? Se construyen los gráficos de velocidad, bueno, separados obviamente por
no les confunde que sean las pelotas o le pongo nombre o algo así. ¿Está Ah, claro bien, al según menos? yo. ¿Sí? Así está ¿Sí? bien. Ya, bueno, entonces, obviamente, los de arriba son la Yaulani que sube y baja, y la de abajo es la que solamente cae. Entonces, si se reconoce que te parte de una velocidad inicial cero, es decir, en el instante del tiempo donde es cero, acá en el eje, obviamente, partimos con una velocidad de 12. Como bien les dije, cuando un movimiento está siendo desacelerado, es decir, cuando algo se lanza hacia arriba, la velocidad va disminuyendo. ¿Ok? Hay un punto crítico acá, que es cuando deja de disminuir la velocidad, llega a cero y empieza hacia el otro lado. ¿Alguien sabe qué instante es ese? Altura máxima. Sí, súper. Justo ahí es cuando el vector cambia de posición, empieza a girar hacia el otro lado, acelerando, bueno, con lo correspondiente. Y bueno, en los gráficos de aceleración es g o menos g, depende cómo lo pongan, cómo lo pongan de referencia. Y es siempre constante. Es una recta, bueno, una recta bien fea me salió, pero es una recta constante de valor 10 casi para todo el curso. A menos que le digan lo contrario. ¿Ya? Y bueno, el otro gráfico de velocidad de la pelota que solamente cae, parte desde el reposo, acá, es decir, velocidad igual cero, por eso no tiene altura, bueno, está un poco, pero ahí parte. Y va aumentando de forma lineal. El aumento es de forma lineal. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con los gráficos? ¿Por qué está el 12 ahí? ¿Qué significa el tiempo que cruza el eje de la pelota que sube o baja? ¿No? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, fino. Entonces, bueno, hay que analizar esta situación y entender que la aceleración como como una cantidad que incide directamente como cambio de velocidad. ¿Ok? Si un cuerpo está acelerando, lo va a afectar directamente en su velocidad con un cambio de esta. ¿Ok? Lo va a aportar, mientras se mantenga en el tiempo, esta aceleración va a afectar la velocidad de alguna cierta manera. ¿Sí? Entonces construimos las ecuaciones. ¿Ok? La ecuación de aceleración, bueno, es la misma para ambos gráficos, para ambas situaciones, es menos g o menos 10 o como sea, ¿cierto? Que está claro que es una función constante, la función constante g, ¿sí? No hay mucho más que decir, pero sí de las de velocidad. Bueno, son ecuaciones de la recta de la forma I igual mx más mu, creo que es. Pero claro, aquí lo estamos utilizando como la variable dependiente velocidad, función del tiempo, y aquí la variable independiente, perdón, tiempo, y 12 y g como constante. Como constante. ¿Ya? ¿Entienden cómo se traducen estas ecuaciones? Bien. ¿Sí? Que son ecuaciones de la recta para estos casos. ¿O hay alguna duda de por qué toman esos valores, esas formas? Estamos joyitas. ¿Mm? ¿Está claro? Estamos bien. Oh, claro. Sí, no, nadie habla. Así que yo creo que está bien. Ya, súper. Ya, entonces, bueno, ahí está construidas las gráficas y las ecuaciones de movimiento. En la parte final de esta pregunta nos dice, además, use su modelo para encontrar una expresión que permita determinar el instante en que ambas pelotas se encuentran a la misma altura. Ya esto suena complejo, no sé si a alguien se le ocurre cómo poder abordar eso, o qué significa, o cómo podemos traducirlo en otro lenguaje matemático, o alguien lo puede expresar con otras palabras, o entenderlo más profundamente que eso. Que la posición sea la misma. Claro, la posición respecto a acá, al piso, ¿cierto? Tenga la misma altura. Ujú. Ujú. Ya. Entonces, ¿cómo podemos llegar a traducir velocidad de aceleración en posición, o en recorrido o en altura? Como área bajo la curva tienen que ser igual. ¿De qué? Eh, del gráfico de velocidad. Ya. No, 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 no.
Ya, mira, va a No va ir a servir más o eso. menos. Es que no va a servir eso, Sí, ¿no? no, Eh, justamente el área bajo la curva del gráfico de velocidad es la distancia que se recorrió en ese tiempo a esas claro, velocidades particulares. claro. Claro, Pero, entonces, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, el que va bajando, ujú, o sea, el que va ujú, subiendo, tiene la aceleración lo está retrayendo, pues, entonces en el mismo tiempo a lo mejor va a recorrer menos que y el de arriba va a recorrer más, entonces, claro, ya, ¿cómo se llama eso? entonces, miren, como Es que con bien el decía sistema de ecuaciones, con el sistema con ecuaciones, ahí sale al tiro, pues, pero así con como las el ecuaciones de gráfico, cinemática, ¿sí tú? Onda de claro, libro. claro, claro, con eso sale al tiro, pero Ujú. Mira, en, a en el gráfico curso igual, no utilizamos como tal las ecuaciones de cinemática las cuatro. Sí, como experiencia personal, yo las usaba para, ponte tú, no sé, pues, para tomar casos, para hacer referencias para el modelo. Ponte tú, no sé, pues yo definía, no sé, pues ciertas velocidades o ciertos vectores, en cierto sentido, habiendo previo uso hecho de las ecuaciones. Pero el modelo que utilizamos con los gráficos, con los diagramas, es suficiente para poder incluso demostrarla, y también van a ver que aparecen términos y van a poder reconocerlas de alguna cierta forma. No van a tener la presentación formal, pero sí pueden llegar a aparecer estos términos. Ya, entonces, como decía, estamos buscando un tiempo de toda esta situación de una sub, una baja y otra cae, que puse como tiempo sub E, tiempo de encuentro, donde efectivamente la altura respecto al eje desde el piso de la Yaulani ganadora y la Yaulani que en el pasto es la misma, claro. Ahora, como bien decía no sé cómo te llamáis, pero tú, yo no puedo, a ver, que la misma área no es lo que yo estoy buscando, ¿cierto? No me interesa a mí que recorran la misma distancia, porque esto es un recorrido, esto es lo que están haciendo en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes trayectorias, en sus diferentes direcciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo modelo a través de matemática para poder trabajar este enunciado que es misma altura de forma del recorrido. Entonces, ¿cómo yo lo hago? De esta forma. Bueno, aquí está muy simplificado, pero yo quiero que tenga la misma altura, y cómo lo puedo llegar a hacer es a través de esto acá. ¿Ok? Yo quiero que una pelota, por ejemplo, aquí es cuando yo le digo que la intuición que uno desarrolla o las ecuaciones que uno pudo usar antes, que son solamente referenciales, no tienen evaluación las ecuaciones, no sirven para argumentar un desarrollo, te pueden aportar algo. Entonces, ponte tú, la primera pelota sube una cierta distancia, una cierta X, que recorre, no una altura, y la otra recorre otra X. Esto es lo que nosotros obtenemos de los gráficos, lo que se van moviendo en el tiempo. Pero esto es lo que nosotros entendemos, eso es lo que nosotros tenemos como petición, ¿cierto? Pero si nosotros lo dejamos de esta forma, donde la altura que va a obtener la que sube sea igual, perdón, esto no es altura, esto es posición. Ahí sí. Entonces, si yo digo, yo quiero que una suba lo mismo que la otra baje desde el 9, me daría el mismo punto respecto al 0. ¿Sí? No sé si me expliqué muy bien. Creo que no. Yo aquí lo que hice fue traducir que estén a la misma altura a través de sus distancias. ¿Sí? Una está acá, la otra está acá, pon tú. Yo quiero que acá, esta distancia, después de esta distancia 2, después de esta distancia 1, llegamos a la misma h, h2 igual h1. Entonces, si yo resto del 9 este pedacito h2, perdón, x2, me daría el x1, que es igual al h1 en este caso, pero ¿sí? ¿Entienden esa traducción? Oye, pero ¿cómo se ve eso en el gráfico? Ahí lo vamos a plantear. Ya. Ahí lo vamos a plantear. Pero entienden lo que estoy, cómo abordamos el problema, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? ¿Todos entienden? ¿Están seguros? No hay problema en buscar otra forma de entenderlo. Pero es importante que sepan hacer esto, que de esto va el curso, de observar
y de decir, ok, esto está pasando de esta forma. Que sean capaces de, con las herramientas que son estas, que no van a tener más herramientas que esto, al menos para esta materia, sean capaces de transformarlas y elevarlas un poco y traducirlas. Es súper importante eso. Esa es la complejidad, como les decía. No va en calcular cosas desorbitadas. Va en entender la realidad o las situaciones físicas, como quieran entenderlo. Sí, pero ¿entienden bien el planteamiento? ¿Cómo se traduce esto a distancia? ¿A altura a distancia? Ya, si no hay problema, vamos a ir. Entonces, acá. A ver. Como les decía, entonces, bueno, yo voy a tirar aquí como el tiempo como arbitrario, ¿sí? Que sea como acá, ¿sí? Como por decir, porque yo bueno, ya di el ramo, ojo, se puede sacar también, pero no importa, si uno lo pone acá y calcula las áreas respectivas lo mismo, te va a dar un error, o te va a decir que la distancia es negativa, que el tiempo es negativo, matemáticamente se va a corregir, de alguna u otra forma. Entonces les digo, estos análisis previos te permiten ser más pulcro, pero no es necesario. Ya, entonces, yo quiero que la distancia que se recorre acá, es decir, el área 1, que es la que sube, sea igual a 9 menos el área 2. ¿Sí? ¿Entienden eso? Bueno, lo mismo que le había explicado, que ahora solamente que área es la posición 1 o lo que se recorre. Ujú. ¿Sí? ¿Todo claro? En efecto, todo claro. Ya. Entonces, en base a eso, vamos a tener abajo un triángulo y arriba un trapecio rectángulo. ¿Ok? No sé si se manejan las fórmulas, pero tienen que ser todas estas fórmulas del área. Vamos a sacar eso para allá. Y tenemos acá. Entonces, yo quiero que el área 1, ¿cómo se define el área 1 para un tiempo TE? Forma paramétrica. No vamos a calcular todavía. ¿Alguien sabe cómo plantear eso? Como área nomás, po. O sea, como Ya, base pues. por altura dividido, que sería 12 menos la altura, que digamos puede ser, no sé, po, y como para tirar un triángulo, Ya, claro. ojo con las variables, porque si nosotros añadimos más, mira, tenemos dos ecuaciones. Tenía un límite de variables para poder resolverlo. Ujú. ¿Sí? Ya, pero Em, ¿cómo es la fórmula del área de de un trapecio rectángulo? no, no cacho. O sea, yo pensaba como sumar dos áreas. Ahí, como el rectángulo Claro, abajo y el triángulo arriba. no, lo que pasa es que, bueno, yo les digo tomo el supuesto de que el tiempo está acá. Ustedes lo pueden hacer donde sea. Pueden decir que hasta acá es el tiempo que yo necesito. Ujú. Yo porque cacho, digo, primero, mi primer intento para calcular esto va a ser el tiempo hasta acá, antes del punto crítico, antes de que llegue el máximo punto de altura. Claro. Entonces yo, en base a eso, voy a armar un desarrollo congruente. Si me falla, como les decía, tengo que armar otro supuesto. Pero esto es con lo que yo parto. Por eso es que yo digo que es un trapecio. ¿Ya? Bueno, el área de un trapecio es la semisuma de las bases por la altura, que básicamente el promedio de las bases. Entonces tenemos 12, tengo acá, es 12, que es la altura de acá, 12. Esta es, si se fijan, es la función de velocidad para esa pelota, que es acá, pero está evaluada en t sub e, porque t sub e es una constante. T es una variable, ¿sí? ¿Sí? Al yo poner t sub e, estoy tomando el caso en ese valor paramétrico, que yo sé que es una constante, que no va a cambiar, pero lo desconozco. ¿Sí? Esto es una constante. Una Esa pregunta, es, dime. ¿puedes volver a explicar por qué tiene esa forma el gráfico en vez de un triángulo? Ah, ya, sí, obvio. Em, ¿Entiendes bien qué estoy buscando, cierto? Que el Sí. recorrido sea suficiente para que sea de la misma altura. Ujú. ¿Sí? Ya, entonces, yo tengo una variable que no puedo despejar y resolver en este momento, que es cuándo pasa esto.
¿Sí? Eso es lo que me preguntan y yo voy a trabajar en función de eso para resolverlo. ¿Sí? Por eso dejo en función del tiempo de encuentro. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, yo como sea, por experiencia, por ojo o al azar incluso, digo que el tiempo está ahí, antes del tiempo crítico donde llega al máximo punto. Oh, ok, entiendo. ¿Cachai? Yo, como les decía, puedo decir que está acá, puede llegar algún error, puedo decir que está en otra parte, que el tiempo es cero, que nunca pasa. Eso también va a pasar, que les va a dar un complejo, les va a dar negativo cuando no puede dar, y eso significa, la interpretación es que no pasa, o que está mal planteado algo, lógicamente. Entonces yo simplemente digo y tomo mi marco de referencia, esto pasa antes de esto. Y por lo tanto, el gráfico se comporta de esta forma hasta ese punto. ¿Sí? ¿Y No es por más qué que no eso. ocurre eso en la otra? ¿Cómo? ¿Por qué no ocurre eso en la otra y la otra se queda como un triángulo? Porque... ¿La otra? ¿Cuál otra? En la otra pelota. Porque la ecuación es distinta. Se comportan distintas. O sea, tienen el mismo comportamiento de aceleración, la velocidad es similar, simplemente que cambia un valor escalar. Pero en el tiempo, como son funciones del tiempo ambas, actúan diferente. Simplemente son funciones distintas, son curvas, bueno, no son curvas, son rectas distintas. Ah, ok, entiendo. Gracias. ¿Sí? Es simplemente el análisis que hicimos antes de qué está pasando. ¿Sí? Ok, gracias. Ya, entonces, acá. Este valor, siendo que aquí está la velocidad y aquí está el tiempo, como yo sé esa altura, evaluando la función en ese punto. Entonces, este valor de acá, pim, 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 es la función evaluada en el punto. ¿Sí? Que esta es la función velocidad, para la y X que sube y baja. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Oye, ¿cómo era? ¿Qué habéis dicho para la fórmula? ¿Era la semisuma de qué? La semisuma de las bases, a ver, un trapecio rectángulo es de esta forma, tiene una altura, una base 1, de esta forma, siempre tiene un ángulo recto, bueno, dos ángulos rectos obviamente, tiene una altura, tiene una base 1 y tiene una base 2. ¿Ok? El área del trapecio está dado por la semisuma de las bases, promedio, por la altura. Solamente que en este caso lo tenemos de esta forma, pero tan claro que rotar una figura no altera la definición del área. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el área, la altura, base 1, base 2. Eso es lo que estamos ocupando nosotros. Sí, está ¿Sí? claro. ¿Y de dónde sale la G que está multiplicando al T sub B? Es por la definición que le dimos a la función de velocidad, que es la aceleración de gravedad. Como les decía, en esta parte de acá, que está acá, la aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo. ¿Sí? No sé si lo han visto la definición diferencial a través de las derivadas de la posición. La primera derivada temporal de la posición es la velocidad y la segunda es la aceleración. Y tienen toda esta dinámica como esta comunicación a través del tiempo. Entonces, en un tiempo, si yo al área le doy tiempo para que actúe, esto va a generar un cambio en la velocidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que Dale, dale. se reconoce acá que la forma en que va a cambiar esta pendiente es a través de la aceleración de gravedad, que viene acá del gráfico. O sea, nosotros lo podemos, ¿entienden? La podemos calcular a través del gráfico. En el ejercicio que va a quedar para ustedes, pueden calcular la pendiente. O sea, van a saber que es G, obviamente, porque lo que pasa, pero pueden calcularla directamente, mucho más fácil. Que acá, aquí se tiene que hacer algo no sano. ¿Entendiste lo que me preguntaste? Sí, sí, gracias. Ya, súper. Entonces está acá. Entonces estamos haciendo la semisuma de las bases. Acá, base 1, base 2, semisuma, obviamente, por la altura. Que en este caso la altura es esta dimensión, que es el tiempo. ¿Sí? Esta área, que era la área 1, era igual a 9 menos el área 2. Tenemos 9, son 9 muy feo, y le vamos a restar el área 2, que es un triángulo. Base por altura, dividido en 2.
Le puse un valor absoluto porque como está negativo y todo un cacho, pero me entienden que es una cantidad positiva que se va a restar, ¿sí? Porque estamos hablando de áreas. ¿Entienden bien por qué es tiempo por G por tiempo? Medios. Esto es todo desprendido del gráfico. Esto está acá. Yo sé, bueno, reconozco aquí una base del triángulo, de este triángulo que está acá, ¿sí? Reconozco que hasta acá, esto es el eje X, esto es el eje velocidad de t, ¿sí? Reconozco que hasta acá está el tiempo X, un valor paramétrico constante, desconocido simplemente, y este valor de acá está dado por la función. Nuevamente, lo que se mueve en el vértice de acá está dado por evaluar la función en el punto. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta distancia es B de TE evaluada. Y siendo que B de T es G por T, simplemente esto es igual a G por T. Ujú. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, súper. Entonces, tengo aquí, como les decía, el área 1 que está lista ya, 9 menos el área 2. Bueno, base, digamos, 3, base 4, dividido en 2, que es el área del triángulo. Resuelvo, tengo aquí 24 dividido en 2, 12, por el tiempo que estaba afuera, 12t, menos GTE, aquí tenemos aceleración tiempo cuadrado, medios, ¿sí? Clásico itinerario, que aparece del análisis. Al otro lado tenemos 9 menos G, este también es T, GT cuadrado, medios. Despejamos y resolvemos para el tiempo y resolvemos que el tiempo en donde se encuentran es 0,75 segundos. No lo especifique acá, pero segundos con corchete. Clave. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro, en Eh, serio? Porque ahora o van sea, a tener que hacer un ejercicio que es un poco más complicado, pero es lo mismo. yo tuve como una duda en el planteamiento inicial. Es que, ¿Ya? o sea, claro, toda la fórmula está bien, todos los números están bien, pero al inicio, ¿por qué? O sea, ¿Al como inicio que dónde? dijiste, al inicio del H1 igual a H2. Acá. Claro, ¿Ya? o sea, tú ahí, claro, las alturas, claro, tendrían que estar como a la misma altura. Claro, desde el cero, desde abajo. Ujú. Pero el desplazamiento que tiene la que cae es Ajá, diferente al desplazamiento que tiene la claro. que sube. Ujú. Entonces, claro, van a estar a la misma altura, pero el desplazamiento, uno va a Claro, tener más, por ejemplo, lo esperable, o sea, no sé, me imagino, bueno, depende de la velocidad del lanzamiento inicial, de la que se lógico. lanza hacia arriba. Ujú. Lo esperable es que se topen un poquito más abajo de la mitad de como de la altura, o sea, un poquito más abajo de Eh, 4,5 metros, dependiendo de esperable como respecto a qué. como cotidianamente, o sea, yo lo veo así. O sea, Ya, depende, es por eso te que, digo, como que mira, depende ahí de la velocidad inicial del lanzamiento. efectivamente, del- sí, pues mira, depende completamente de la aceleración de gravedad donde estés calculándolo, depende de la claro, velocidad inicial del que sube, ujú, porque pero, no son funciones lineales todas, claro, no todas son de la misma forma. o sea, claro, ya, pero en ese sentido, claro, la altura, obviamente que las alturas ambos van a estar a la misma altura, ¿Sí? pero el H2, o sea, ahí ese H2 lo tomáis como el desplazamiento, ¿no? Porque al No, final, no, no, cuando no. calculamos área, estamos calculando el desplazamiento. Claro, mira, lo que hice al principio fue traducir el enunciado, misma altura, Ujú, a claro, desplazamiento, a recorrido en realidad, no claro, desplazamiento. claro. Ujú, ¿Sí? Y lo hice acá, aquí. Yo lo que estoy analizando y viendo con el gráfico es qué pasó. Y eso es el desplazamiento, bueno, el movimiento, la velocidad y la aceleración, no la altura. Yo no estoy trabajando con el eje de referencia. ¿Sí? Te fijas que nosotros estamos trabajando siempre con lo que recorre. claro.
¿cierto? Que eso es lo que está acá, que son los valores X, Vale, en este caso, ¿sí? claro. Ujú, ujú. Y acá, justamente como tú decías, en este punto crítico está H1 igual H2, Claro. Ah, ya. ¿entendí? Vale. Y ahí tenemos entonces. Y acá es donde dice esta traducción. ¿Cuándo pasa esto? ¿Pasa cuando se recorre la misma distancia? Puede pasar, no pasa, Claro. ¿cachai? No pasa. Entonces, bueno, sí, puede pasar, pero aquí no. Claro. ¿Cómo se define? Cuando el que sube recorre una distancia, esto puede ser al revés también, claramente. Cuando el que sube recorre una Claro. distancia que es igual Que está en función de al de total la que menos cae. el de acá. Claro, claro. Sí, Está en función de la arriba, ya. ¿cachai? Porque lo que se está haciendo acá es esta resta como, no sé, geométrica en bola. Ujú. Esta distancia de acá, con un total de 9, si yo a 9 le quito lo que está acá, Sí, sí, sí. No, si te me cacho. queda justamente esto acá. Entonces eso es lo que Ujú. dice. Hacer lo que se recorre el que sube es igual a 9 menos lo que recorre el que baja. Y Claro. ahí traduje, em, digamos, Ah, claro. Y altura ahí pasamos, a claro. recorrido. Claro, claro, claro. Y Y ahí pasamos a claro, área. Vale, trabajé vale, con ya te cacho. esto. Ujú. Ya, ya ¿Sí? te caché. Sí, 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 sí. Súper. Vale. ¿Alguien tiene otra duda de cualquier cosa o del ejercicio? Bueno, el ejercicio anterior no toca ahora, pero ya, nos queda media hora. Los voy a separar en grupos. No sé, ¿en grupos de cuánto están trabajando? En clase, Depende de cuánta gente haya. pero más o menos. Pero ¿Cuántos De son cuatro. ahora? 4, Cuatro más o 4 o menos. 5. O bueno, ¿quieren trabajar con menos de dos? De, 5. Ah, puta, no tenéis 3. Son no sé, pues, 23. tírate un... De 4. Somos 23. De 4 23. y con grupo venga 3. ¿6 grupos? Ya, un grupo de 23, ya. 26 en... Ya, creo que, no sé si me van a tirar como una de mis cuentas como con ustedes, pero la ignoran ya. Bueno, les presento el ejercicio. Les presento el ejercicio que chuta, está acá. Bueno, dice el Joker, un precioso dibujo, que está en un edificio en un cierto piso más o menos alto. Dice que este lanza un llavero, que es esta pelotita morada, no sé si se ve muy bien, pero está acá, hacia arriba, claro, y que 5 segundos después golpea, no, omitan eso. Bueno, y 5 segundos después golpea el suelo. Bueno, tienen que hacer todo el modelo, lo mismo, diagrama de posición, bueno, spoiler, no vean mucho, pero hacer todo, no está todo hecho ahí, pero el diagrama astroscópico, con sus vectores de velocidad, de posición, el eje que de positivo para donde tiene que estar, y construir los gráficos, desprender las ecuaciones y resolver estas tres cosas, que es, bueno, ahí las van a leer, tienen la ayudantía en aula. Ya, yo los voy a separar en grupos y ustedes me van llamando en razón de que tengan alguna duda o no se pongan de acuerdo, ¿ya? Cualquier duda me llaman nomás. Ya estoy grabando. Ya, bueno, básicamente el Joker te arriba, llaves para arriba, y me piden una serie de instantes de qué está pasando. Entonces, antes de empezar a intentar resolver algo, vamos a hacer las herramientas, no sé, los diagramas. Entonces, bueno, esto más o menos representa el diagrama estroboscópico de las llaves, ¿sí? Aquí parte con una velocidad 8,
aquí una velocidad menor, aquí tiene una velocidad 0, porque está en el punto máximo, y cambia de sentido, pero sigue siendo 0, y aquí empieza a tener nuevamente un vector velocidad cada vez más grande de crecimiento lineal. ¿Sí? Ok. La aceleración de gravedad es g para todo, y tiene esta forma hacia abajo. Todo es el mismo vector, mismo módulo. No lo voy a hacer en cada uno, pero sí ustedes en su desarrollo, en el caso de, tendrían que ponerlo ahí. Ya me dice que, bueno, esto acá se va, todo bien. Bueno, primero la aceleración, simple. Esto llega hasta acá, que estamos trabajando solamente hasta acá. No, la verdad es que sigue acelerando con el piso, pero bueno. Y es G, el valor constante, nuevamente, ahí está. Nuevamente, esta área representa al cambio de velocidad, hay que reconocer eso. ¿Ya? Y el de velocidad es el más importante acá, por lo menos. Entonces, primero, sabemos que hay un cambio de velocidad, que está dado por el gráfico de aceleración, ¿sí? En esos 5 segundos, porque eso es lo que dura el movimiento, donde se va restando, entre comillas, se va disminuyendo la velocidad gracias a la aceleración actuando en un tiempo. ¿Sí? Que es básicamente hacer aceleración actuando en un tiempo, que en términos de, esto es el área de un rectángulo, que es básicamente área por tiempo, igual velocidad, o delta velocidad. ¿Sí? Entonces, creo que primero vamos a hacer, rellenar un poco el gráfico. Como sabemos que esto dura 5 segundos, sabemos que tenemos una velocidad inicial de 8, y sabemos que la ecuación, no la puse, pero sabemos que la ecuación es de velocidad del tiempo es igual a 8 menos g por t. ¿Sí? Al tener 5 segundos, al considerar g igual 10, cosa que tienen que decir en sus desarrollos, g igual 10, más menos, vector, qué sé yo, tenemos que la velocidad en el tiempo 5 es de menos 42, 8 menos 50, menos 42, entonces el valor de la velocidad es menos 42, o 42 hacia abajo, justo antes de llegar al piso. ¿Ok? Y ahí es cuando llega, según el enunciado. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el tiempo de altura máxima, t sub hm, es 0,8, porque bueno, eso viene desde acá, donde nosotros queremos hacer que la velocidad en el tiempo altura m, es decir, 8 menos g por tm, ¿sí? Eso es una constante, un valor evaluado, es igual a 0, porque es en altura máxima, ¿cierto? Entonces despejamos, resolvemos para tiempo igual 0,8, o velocidad inicial dividido en aceleración de gravedad, igual tiempo, ¿sí? Espérate, ¿qué calculaste ahí recién? El tiempo donde llega a la altura máxima el llavero, Ah, ya. entre comillas, empiezan con caída libre, ¿sí? Desde este punto hacia abajo, Ya. ¿ya? Que, bueno, por esas razones. Y me preguntan, no sé qué me preguntan. Muy bien, la altura a la que se encuentra la ventana, ¿ya? Ok, es decir, toda esta altura, toda esta distancia recorrida, que no es la distancia recorrida bajo todo este gráfico, ¿sí? Tienen que reconocer que la distancia que representa la altura es la que se recorre durante la caída libre, pero no desde la altura máxima, sino que desde la altura restando esa distancia. ¿Sí? ¿Entienden a lo que me refiero? Porque la pelota va primero por tramos, va a recorrer un x1 hasta la altura máxima, de la altura máxima va a recorrer el mismo x1, pero x1.2, y después va a recorrer x2, que es la altura del edificio. ¿Sí? ¿Entienden esos tramos que va de la situación? Esto no es una autorreferencia, es una Trump Tower, no es de Tomás. ¿Entienden la situación de ahora? ¿Por qué
¿Esos son esos intervalos del tiempo? ¿O del recorrido? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Ya, Sí, sí, entonces, por eso es que calculamos el tiempo que se demora en llegar a la altura máxima. Como sabemos que el tiempo de vuelo en un movimiento vertical es el mismo de arriba hacia abajo, reconocemos que más o menos como por acá, deberían ser los 1,6 o 2 por tiempo de altura máxima. ¿Sí? Y desde acá hasta acá, esta área representa la distancia que se recorre desde el balcón hacia abajo, es decir, la altura del edificio, o la terraza, porque no hay ninguna relación desde el cacho con la pelota. ¿Sí? ¿Entienden eso? La altura a la que está el bloque, la ventana, claro. Entonces, nuevamente es el área. Tenemos aquí un trapecio de esta forma. ¿Sí? Sabemos que esto acá es 42, esto acá es 5 menos 1,6, y esto acá es velocidad de 1,6. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿No? sí. ¿Sí? Ya, entonces, Oye, basta con ahí dime, sorry. ¿Sería lo dime, mismo dime. calcular el área entera y restarle la otra? Porque igual después se devuelve. Claro, o sea, aquí no hay un desarrollo lineal, no hay un sistema de referencias único nunca, en Ujú. general para todo el ramo. Siempre es, mientras sea congruente con la naturaleza y usen los diagramas que corresponden, y llega al mismo resultado, obviamente. ¿Sí? No hay problema. Dale. Ujú. Es una lata claramente andar restando cosas, pero ahí tú. Bueno, Ya. entonces resuelven de esta forma para el área. Es el área correspondiente a la altura del edificio. No la voy a calcular porque nos quedan nada, 2 minutos. La distancia recorrida por el llavero en T2, me voy a saltar el tiro de esa, es tan simple como lo pueden analizar directamente de la función de velocidad. Velocidad de t igual a 8 menos g por t. ¿Sí? Y simplemente pueden evaluar y hacer 8 menos g de 2. ¿Sí? Y bueno, ahí les queda la velocidad en 2. Y el vector, para dotarlo de una dirección, de una condición vectorial, vuelven a su sistema de estroboscópico de diagrama de velocidad y diagrama de velocidad, de aceleración, perdón, y de velocidad. Si se dan cuenta, está definido como bueno, yo lo definí como un lanzamiento vertical hacia arriba, con obviamente trayectoria hacia abajo también. ¿Sí? Esto se podría entender también que es una pequeña parábola, o sea, ¿sí? Pero en términos del curso, el momento parabólico no es de esta forma. ¿Sí? Seguramente son cañones que se lanzan hacia allá, pero esto se interpreta como un lanzamiento, un movimiento vertical. ¿Ya? Entonces, al haber dotado esto de un eje y J-tongo, lo que sea, nosotros simplemente utilizamos ese mismo sistema de referencia de modo que sea congruente. Entonces, al tener el módulo, ¿sí? Módulo alfa, vamos a decir que el vector de velocidad en 2 es igual a alfa por menos, no sé cómo le puse, menos i. ¿Sí? Tenemos cantidad escalar, cantidad vectorial. Eso es un vector. ¿Sí? ¿Alguna duda? Porque eso es realmente todo. Por casualidad tenéis las respuestas de los ejercicios que lo hice, pero no sé si están bien. No, No. Chale. no. Pero mándame un mail o un WhatsApp o por el grupo, no sé si lo hicieron ya. Y Ya. lo reviso porque no lo he hecho. Vale. ¿Ya? Ya te agregué. No sé si Ya, súper, tienes cacho el el tiro número. porque tengo el Ojalá sea el teléfono número. también Te en agregué. el Zoom. Sí, ojalá sea el número.
¿Cómo te llamas tú? Buena, buena. El que te agregó yo. Buenísimo. El que me agregó. Yo me llamo Lucas, creo, ya. Lucas. ¿Lucas cuánto? Sí, con K. Ya, súper, Eh, súper. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? No. De cualquier cosa en general del curso, de la U. Para la tarea tenemos que hacer esto mismo, ¿no? Sacar las ecuaciones de lo gráfico. Y Claro, después tienen usar que eso. ser súper detallistas en el desarrollo, tienen que hacer la linealidad es súper importante, onda el diagrama estroboscópico, después le pongo los vectores, después acá, hacer uno obviamente, no como hacer tres distintos. Pero si Claro. sean metódicos, entiendan el fundamento que tiene atrás, es súper clave eso para poder tener un análisis correcto, o tener un análisis bueno y Pero desarrollar esa capacidad. no podemos usar una fórmula que conozcamos que no No, se de saque del ninguna gráfico. forma. Nada que no sea del gráfico, no sea de la herramienta. Nada. Dale. hola, wea de Ni nuevo. siquiera, Sí, por ni eso. siquiera, ni siquiera demostrándola. Aporta Dale, cero. dale. 0, 0, Dale. 0. Por Gracias. adelantado, Y Martín, po. eso, como consejo, de verdad yo encuentro que la tarea es realmente lo que más te prepara para el ramo, para el curso y en general como para la física que se dan en la U. De verdad que tomárselo en serio y te aporta muchísimo. Ya, no, bueno, no va a haber más ejercicio. Voy a resolver pronto si les voy a subir las clases a un Drive, a YouTube, no sé, si le acomoda alguna alternativa en especial, me pueden decir igual. También les voy a adjuntar el PDF con el que hice la clase. No sé si lo prefieren así como está todo rayado, onda que se acuerden, o lo prefieren como limpio, como lo tenía al principio. No sé qué les es más cómodo. Yo prefería rayado, no son los demás. Sí, rayado. Y rayado. Ya. Bueno, ahí va a ir entonces. Bueno, les voy a hacer por WhatsApp, imagino. En los links, la clase está en YouTube, está en Aula, así que la puedo subir. Pero eso, esa es la ayudantía de esta semana. Buenísimo. Así que, bueno, si no tienen más dudas, yo creo que estamos listos. Gracias. Buena.